Sí tenemos que estar regañadas. No te prometo nada, lo siento. Cineautopsias, podcast de cine. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro comentario de las películas nominadas a Mejor Película en la entrega del Ariel 2021, a lo mejor del cine mexicano. Y vamos a empezar con la película Selva Trágica, que es una película dirigida por Julienne Alaizola, protagonizada por Indira Rubí Endergreen, Eligio Meléndez y Gabino Rodríguez, que ustedes fácilmente pueden ver en Netflix. Y es una película que estuvo muy bien comentada, muy bien criticada, ganó varios premios en festivales. Así que bueno, pues vamos a comenzar por ahí. ¿Qué te pareció la película, Ale Vega? Híjole, me encantó muchísimo. Primero que nada, tengo que confesar aquí que soy muy fan de Gabino Rodríguez. Entonces, tenerlo en la película fue como un punto a favor de la misma. Y además de eso, me gustó muchísimo que se tratara acerca de una leyenda que yo no conocía, que se hace llamar Xtabay, si no me equivoco. Y tiene que ver precisamente con este tema de... Es que ustedes no los ven, pero están haciendo cara de, mira, wow. Que yo no conocía y que tiene que ver con el tema de esta mujer que es la persona que un poco cuida la selva y un poco se encarga de, pues no quiero decirlo tan bruscamente, pero de matar a los hombres, que es una leyenda muy, muy padre que no conocía, la aborda muy bien Julienne Alaizola, que si no me equivoco es su segundo largometraje. Y me gusta todo de ella, me gusta mucho la estética, me gusta cómo está filmada, me gusta muchísimo cómo los sonidos son parte importante y se hacen un personaje más. Y me encanta el hecho de que todo esto esté basado en mucho misticismo todo el tiempo. O sea, parece un poco crimen, parece un poco thriller, como lo dijiste en la descripción, pero básicamente acaba siendo muy mística y eso me siento que le da al público mucho que pensar. O sea, puedes creer o no en la leyenda, puedes creer o no que es cierto, pero le deja un poco la interpretación al público y eso me gusta mucho de la película. No tengo ningún pero, me encanta. Pues acabo de tener sentimientos encontrados porque yo no tenía en tan buena estima Selva Trágica después de verla. De hecho, creo que de todas es mi... Híjole, bueno, está en un empate, pero sí podría decir que es mi menos favorita. Pero así como nos la platicó Ale Vega y todo lo que nos dijo, ya se antoja más y entonces creo que no está en mi último lugar, en mi último Yay, me da gusto puesto. por ella. Sí, es eso. Ella sí hizo la tarea. La verdad es que la primera vez que la vi me pareció muy lenta y muy confusa. Tiene eso, que es muy confusa, entonces tienes que poner como muchísima atención y estar en todos los detalles. Es preciosa visualmente y el sonido, lo que dice Ale sobre el sonido también influye muchísimo, te atrapas y sientes por momentos que estás en la selva, pero yo sí la sentí un poco lenta. Habrá que revisionarla ahora con esta visión que nos regaló Ale de la película, porque creo que sí es bien importante que te aclare esto antes de verla para entenderla mejor. No sé si eso sea algo bueno o malo en una película, que tengas que tener como un contexto para poderla entender antes de verla, pero... Yo estoy de acuerdo contigo, no tendría que verlo. O sea, no es necesario que sepas nada. Ajá. O sea, te tiene que atrapar solita, pero pues sí le da como ese ingrediente extra, ¿no? Sí. Ya que sabes como hay por ahí de por dónde viene y dices, mira, yo no conocía eso y pues sí, a lo mejor como ingrediente extra, pero no creo que sea necesario. No debería. A mí lo que me llamó la atención de la película, más que la película misma, fue la conversación que se genera alrededor de ella, ¿no? Hay estas noticias que nos llegan, que son películas que van teniendo mucho éxito en festivales, que están siendo muy apreciadas. Y de pronto, cuando ves películas como Selva Trágica, como Nuevo Orden, como las películas de Carlos Reigada, sí te quedas pensando, al menos yo me quedé pensando, bueno, pues, ¿qué piensan en Europa, que es México, que es el cine mexicano? ¿Qué tan representativo es ese cine de el cine mexicano, no? No porque haya una idea de cine mexicano y que todos la tengan que hacer, no. O sea, es solo
pensar en el imaginario que tienen los que hacen estos festivales de qué es el cine mexicano y qué es lo mexicano. Y en ese sentido la película me extrañó mucho que no parece ser una historia mexicana, ¿sabes? O sea, puede ser una historia contada en los bosques de no sé dónde, ¿no? Sí. En la sabana de no sé dónde, y cambia la mujer por algún otro ser mitológico, o la selva por la sabana, o el bosque, o el mar incluso, ¿no? Podría ser una historia de esta clásica de sirenas que están ahí para atraerte y luego matarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hablando del contexto que debes tener o no, yo sí creo que un poquito lo que le falla a la película es ser mexicana. Es justo eso, ser mexicana. De repente como que la siento como La Llorona, Ándale. ¿no? La siento más pegada quizá por su frontera o sus límites hacia Centroamérica. Si la siento más como una película de ese tipo que, como tú dices, mexicanas 100%. No tienes toda la razón. Sí, yo creo que yo al principio también pensé que se trataba mucho más, si no me equivoco, la frontera con Belice. Entonces yo pensé, yo lo veía mucho más hacia el otro lado, no hacia México, pues ahí sí creo que tienes toda la razón. Igual puede ser desconocimiento de nosotros, no sé, nunca he viajado a esa frontera, pero no siento que represente tanto. Ándale, es que es un poco eso, porque lo primero que te saca de onda es que haya gente hablando en inglés. Y luego ya averiguas un poquito de cómo es Belice y esa zona de la frontera y dices, bueno, no, Belice hay una colonia inglesa, Entonces es ahí en donde yo digo que no te cuesta nada quizá darle un poquito más de contexto a tu propio espectador, ¿no? Y vamos, no insistir en esto de es una película mexicana. Pues es una película que te va a contar una historia de forma alegórica y ya está. Sí, o sea, ¿no? Digo, en la película como tal no está obligada a verse mexicana todo el tiempo, pero sí entiendo lo que dices, sobre todo con base en la representación que tuvo en los festivales, ¿no? Exactamente. Se esperaba que fuera, se esperaba que representara a México y a lo mejor sí, no da esa cara de un inicio y no tiene que ser necesario, pero sí sigue bajo el contexto de los festivales, es raro. Ajá, exacto. O sea, bajo esa idea es extraño que estén asociando esto con lo mexicano. Por supuesto tiene su dimensión positiva, ¿no? Si asocian a lo mexicano una mujer que tiene ascendencia afromestiza, pues qué padre, ¿no? Eso está muy bien. La diversidad. ¿No? Eso está muy bien. Si asocian con lo mexicano a una selva frondosa, una diversidad ecológica, también eso está muy bien. Pero luego la historia de Selva Trágica no sé qué tanto logra su objetivo de ser una historia de México universal, de una metáfora. Yo también ahí siento que Selva Trágica se queda un poco corta, que va más por la forma, que está muy bien, que por su fondo. La película deja que tú reconstruyas muchas cosas, te imagines muchas cosas. Luego, si vas y averiguas sobre la leyenda, las completarás, la película adquirirá otro sentido y es parte del proceso del cine, ¿no? Ya uno decide si quiere quedarse con lo que te dio la película, cualquiera, o si avanzas un poquito más. Y en este caso, para mí, Selva Trágica no es una película que me dejara con ganas de más. Ok, te entiendo. Sí, puede ser sobre todo lo que dice Ale, si de pronto sí la sientes muy lenta, o sea, no es una película que fácilmente tú puedas decirle a todo mundo, véanla, ¿no? O sea, creo que no tiene como esta forma atrapante que podremos ver en otras de las nominadas. Y eso puede ser un tema en su contra, pero en general pues si le dedica un poco uno tanto el tiempo como la atención, creo que sí le podemos encontrar este lado padre y eso, lo que decíamos, no se siente tan mexicana, pero sí denle chance. Siento que ya que se meten en todo este tema de la gente todas estas personas que se dedicaban al tema del chicle, que yo hasta le decía a unos amigos que ahora me causaba mucho conflicto masticar chicle, porque yo decía, güey, es que todo lo que hay atrás, ¿no? Como estas partes padres me gustaron en eso y creo que ya cuando ves que te involucras en la historia sí está padre, sí la disfrutas pues. Yo definitivamente la voy a revisionar ya pensando en lo que nos acaba de decir Alevina. Sí, véanla, sí denle chance. Sí puede ser un poco lenta, pero está bien padre. ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales
y comparte tu pasión por el cine. Te esperamos. Bueno, ahora vamos a continuar con El baile de los 41, película dirigida por David Pablos y estrenada el año pasado, si mal no recuerdo, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Qué elegancia. Y la cinta utiliza un evento de 1901 ocurrido en el Porfiriato, que fue una famosa redada en la que varios 42 hombres fueron encontrados, vestidos algunos de mujer, otros de hombre, en un baile pasándola bien padre, ¿no? La leyenda dice que eran 42, pero solo se dieron 41 nombres. El número 42 era el yerno de la nación y ya no me acuerdo cómo se llama. Se llama Ignacio de Torre y Mier. Porque alguien sí hizo la tarea. Les traigo mis apuntes, no crean que me aprendí nada. Vega. Entonces, bueno, vamos a hablar de ella. A propósito, te cedo la palabra, Ale, ¿qué opinas del baile de pero los 41? yo sí antes tengo que decir, o sea, ¿sí vas a decir algo bueno? Siento que sí. Sí tienes Siento que una viene bien perspectiva. optimista. Tengo varias, incluso. ¿Varias? Wow. Así que agárrense que ahí voy. Ok. Entiendo los puntos negativos y se los dejo a ustedes con mucho gusto, Va, muchachos, va, pero Ustedes tiren su mala vibra. es que no es mala vibra, pero es que Yo sí quiero conservar amigos. saludos, David Pablos. No, es que no es eso, auténticamente, o sea, más allá de que yo sé que tiene sus contras y no los niego, pues no voy a decir que es la película más increíble que haya visto, pero creo que sí hay que hablar de cómo está hecha. El diseño de producción me gustó muchísimo, así como el vestuario y así como la ambientación, o sea, todo lo que envuelve a ser una película de época, que ya sé que vamos a decir, bueno, hemos visto miles y a lo mejor no parece un logro tan grande, pero eso me hizo disfrutarla muchísimo. O sea, todo el tema del vestuario, el maquillaje, el peinado, me parece que la hechura de la película es súper significativa. Me gusta mucho que esté también representada toda la época, la forma en la que la gente se subyugaba al tema del porfiriato y toda esta circunstancia, pero creo que la hechura y la producción es algo que vale muchísimo la pena. Eso fue lo que a mí más me gustó, lo que me hizo, de verdad me atrapó el ojo en la película, y digo, ya después pues sufrí cuando sufrieron los 41 y todo el tema, pero más allá de eso, creo que sí le voy a venir de positiva, como dice Ale, a rescatar que la forma en la que está hecha está bien padre. A mí me gustó mucho, no le pongo un solo pero a toda la producción y los vestuarios y esta mujer preciosa que la hace de la esposa de Amanda Díaz, que es Mabel Cadena, si no me equivoco, es una chulada de actriz y eso también lo tengo que mencionar. Entonces, dicho todo esto, los dejo que den los puntos malos. Gracias. Y otra vez saludos a David Pablos. Ay, híjole, no, bueno. Es que ya me dieron la posibilidad de que sea su amiga. Sí, pueden seguir ya ustedes, muchachos. Bueno, yo creo que para seguir un poquito en el tema como de Selva Trágica, híjole, a mí el baile de los 41 no me da ni fondo ni forma. O sea, para mí su forma, que es esta reconstrucción que dices, que sí está muy bien, igual que está bien Selva Trágica en su fotografía, en su iluminación, en todo. Pero acá no me ayuda en nada. En Selva Trágica me ayuda a meterme en el ambiente de la película. Pero yo en el baile de los 41 me sentí totalmente fuera. Y lo comprobé, o lo sentí más en esas escenas en las que están en la calle y que van caminando por la calle de Madero o por la calle de Motolinía. Y es una escena, una toma completamente cerrada. O sea, tú solo ves la pared que está a la altura de sus caras. ¿Por qué? Porque la película no se tomó la molestia de reconstruir media pared. Media pared. Sí, entiendo eso. ¿No? Y creo que eso pasa con sus personajes. O sea, tiene una idea que es mostrar que ya en el siglo XIX había homosexuales. Ah, sorpresa, sorpresa. Y a partir de esa idea ya no desarrolla nada. Ya no desarrolla el tema histórico, ya no desarrolla el tema político, ya no desarrolla el tema de la censura, ya no desarrolla el tema de la relación matrimonial entre estos dos personajes, ¿no?
O sea, yo siento que a la película le faltó eso. A ver, homosexuales ha habido desde que el mundo es mundo y cada uno ha tenido un problema diferente según el contexto histórico. Al menos como yo lo entiendo, que seguramente está medio mal, porque pues no soy experto en el tema, a principios del siglo XIX el problema era la doble vida que tenían que llevar estas personas. No como hoy, que ya casi la mayoría puede ser completamente abierto en su sexualidad. Para ellos el problema era el de esa doble vida. Y a partir de esa doble vida seguramente tenían muchos problemas emocionales en su forma de relacionarse entre ellos y con las que tenían que ser sus esposas. Y la película no te cuenta nada. Y siento que esa era mucho la intención de David, ya viendo entrevistas posteriores a mi visión de la película. Siento que esa era mucho la intención, ¿no? Contar esta historia de una pareja homosexual en el siglo XIX, pero no fue más allá. Como dices tú, estoy de acuerdo en eso, que no te mostró más, no te hizo que quisieras a sus personajes, a sus dos protagonistas. Hablo por Zurita claro. y Herrera. No, sí te sientes mal en las escenas, por ejemplo, cuando los castigan a todos, ¿no? Si dices, wow, lo que han tenido que sufrir eternamente. Pero durante toda la película no te hace que tú los quieras, no te hace que te encariñes con sus personajes. Quizá un poco con Mabel, sí, pero insisto, le falta, y eso es gracias a que Mabel es buenísima. Yo en eso coincido contigo. Absolutamente. O sea, la forma en la que ella interpreta te provoca más emociones que las interpretaciones que te dan sus otros dos personajes. Y siento que Mabel no era tan protagonista, o no era, no sé, que no era el centro de lo que quería contar David. Pero es que el personaje de Mabel está mal enfocado, porque te lo muestran como una mujer enojada, y no es una mujer enojada, es una mujer frustrada. Lo que tiene es frustración. Creo que es lo que dice Ale, sí, con un poco más de contexto respecto a los personajes, o sea, un poco más de fondo, que se pudiera entender, tanto hubiéramos empatizado más con la pareja principal, que son Zurita y Herrera, como en la frustración de Mabel, ¿no? De ver a esta mujer que no sabe qué hacer, que tiene que lidiar con más cosas, porque sí pues sí nos presentan los comentarios extras, ¿no? O las amigas que tiene y etcétera, pero más allá de eso tiene razón Alberto, no hay una muestra de frustración, de que ella también pues realmente lo quería, ¿no? Ella quería un matrimonio normal, entonces sí le falta fondo a eso, a los personajes sobre todo. Y por la otra parte creo que también ese es el problema de la película, digo, se enfoca, no tiene miedo en absoluto a presentar escenas en las que hay relaciones homosexuales, eso me queda clarísimo. Y por el contrario, todo lo demás, o sea, todo lo que es ya el tema del castigo o el tema del matrimonio, ahí siento que es muy delicado. Y no lo presenta tan bien. O sea, ya no le da como esa misma importancia que al miedo que parecía que no tenía, y que está muy bien que no lo tenga en presentar las escenas en las que se juntan los 41. Entonces, si le hubiera dado como ese mismo contexto, digamos, voy a llamarlo descarado, ese mismo contexto de voy a presentarlo todo como era, le hubiéramos agarrado muchísimo más el fondo, los personajes y el contexto, y eso él le faltó. Siento que me dio gusto que perdiera el miedo en algunas cosas, sí, pero le faltó eso en todo. Sí, porque por ejemplo la reconstrucción de las escenas de los bailes, o sea, pues sí es algo que ves padre, ¿no? Y que dices, wow, pues seguro así de haber sido, y seguro estas personas hacían esto y estas personas hacían lo otro, y sí te da esa sensación de estar viendo un México que te han ocultado, un México que tú no sabías que existía. Pero ya como película, al no decidirse si te quiere contar la historia de dos amantes trágicos o la historia de un matrimonio frustrado, la película pierde. O un chisme o un evento político, o no termina siendo ni una historia de amor, no termina siendo ni una historia de desamor, ni una historia, una película histórica, no termina siendo, o a mí, en lo personal como espectador, no me quedó claro qué era lo que terminó siendo el baile de los 41. Y siento también que utilizó este hecho para, pues sí, para jalar como un poquito más el morbo de la gente, voltear a ver la película, porque dices, ok, yo quiero saber qué pasó, ¿no? Es un evento relativamente importante y no te habla nada acerca de esa noche en sí.
O sea, la película lleva el nombre El baile de los 41 y tú piensas que te va a dar como más contexto, más historia acerca del baile, y el baile pasa creo que en 15 minutos. Bueno, es que es él, no los baile. Sí, a lo mejor también le falta un poco a eso, pero sí entiendo lo que dices, Ale. Y sobre todo yo no lo había pensado, pero tienes razón, al final no va por un solo camino, o sea, no es una película histórica, no es una película de amor, entonces, en todo caso sería una película trágica, pero ni eso ni siquiera es un género, entonces si quisiéramos ponerle un género... Ni no de veo. protesta, quizá, No, tampoco. no, o sea, no, fue lo que me dejó, por eso es de mis menos favoritos. Sí, pues en todo caso será un melodrama, ¿no? Es decir, hay Básicamente. personajes que están bien definidos, cada uno tiene su objetivo, ¿no? Y yo creo que una de las escenas clave donde ya la película se rompe es cuando el personaje de Mabel enfrenta a Zurita, ¿no? Que es el amante, y el otro le dice, no, sí, yo ya no voy a hacer nada. Y entonces es ahí donde yo dije, bueno, entonces, ¿de qué es esta historia? O sea, de defender el amor, no importa si es entre dos hombres, entre dos mujeres, entre hombre y mujer, o de defender las costumbres. Porque la película no alcanza a cerrar su posible mensaje o la posible descripción de sus personajes, ¿no? Entonces, bueno, quizá como referente para la plática del tema de la homosexualidad, de la doble moral, pues está bien, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo que es una película que falla en sus intenciones. A lo mejor lo que puede dejar como moraleja es que no es posible que hoy en el siglo en el que estamos y en el año en el que estamos todavía haya gente que castigue a la gente homosexual como en esas épocas, ¿no? Entonces, digo, hemos avanzado auténticamente más de un siglo y seguimos siendo unos animales y eso me parece terrible. Entonces, pues eso puede ser una buena moraleja. Sí. Ok, te lo voy a comprar. Es lo único que creo que sí podríamos rescatar y decir, esto pasó en 1901, o sea... Pero sigue siendo muy triste. Sí, absolutamente. Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría tu opinión, ya sea en Spotify, iVoox, YouTube o Google Podcast. Deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, Las tres muertes de Marisela Escobedo sin duda es una de las películas más impactantes que cualquier persona puede ver en su vida, y también sin duda alguna es una película con la cual uno puede mostrar cuál es la importancia del cine. Una película de ficción te puede mostrar una realidad que tú no conocías, como por ejemplo me pasó a mí con Esto no es Berlín el año pasado, que me mostró una serie de personajes y de artistas en México que yo no sabía que existían. Pero finalmente tiene un no me veas con esos ojos, yo no sabía que existían, no todos somos rockeros como tú. Muchachos, no se peleen. Mira, ya en la primera me ataca, o sea, vengativa. Es que ustedes no saben todo lo que me dijo antes de que iniciáramos esto, pero... Un día serán detrás de cámaras, Sí. lo prometo, yo me encargo. Ale Vega es testigo. Pero el cine documental, ¿no?, nos ayuda a ver una realidad, digamos, prácticamente que transparente. Y entonces Las tres muertes de Marisela Escobedo es un golpe emocional por donde uno le vea. Pero ¿tú cómo la sentiste? ¿Cómo la viviste? Ale Vega, toma aire. Híjole, es que no hay aire suficiente en este mundo, ni en mis pulmones que quepa para hablar de esta película. Tengo que decir que es una cosa... impactante es una palabra muy chiquita para hablar del caso y de cómo algo que era buscar a una persona que estaba viva se convirtió en un crimen, en una injusticia, en una historia de terror y tan cierta como que todo fue por unas autoridades que no hacen su trabajo. O sea, es que me empieza me empieza a hervir la sangre. Claro. Y no puedo hablar con claridad porque no es posible que una mujer cuya hija estaba desaparecida, porque en su momento pues todo empezó ahí, se fue con su novio y de pronto ya no estaba, y eso da pie a hay un crimen que tiene que investigarse. En teoría,
la justicia, las leyes tendrían que basarse en, hay una persona desaparecida, hay que encontrarla, y una vez que hay un crimen que perseguir, pues hay que perseguirlo. Y esto es una historia horrible de cómo no se persigue, todo se adecua a beneficiar a los que están más arriba, cómo una mujer hace todo lo que está en sus manos y más allá para intentar hacerla algo, lograr algo, y de verdad hace demasiado, Marisela hace demasiado. Y no pasa nada. Y al contrario, o sea, ella es fiel testigo de cómo en su cara no pasa nada. Y no solo no pasa nada, se lo enlodan más, hacen lo posible porque nada pase, porque ella se calle. No, o sea, yo no quiero spoilear nada para la gente que no la haya visto, pero es una de las películas más terribles que haya visto en la vida, porque es real, como bien dijo Alberto, porque es un documental y porque no puede ser que nosotros vivamos en esta realidad, o sea, nosotros los mexicanos vivamos, no creo que sea exclusivo del país, pero no puede ser que vivamos pensando que el día de mañana que necesitemos algo de las leyes, este sea el resultado. No puedo con eso. O sea, es una película, para mí es la más fuerte, para mí es la más importante, y la que en los Arieles, para mí todas sus nominaciones las tendría que ganar, y que tristemente todo el mundo tiene que ver para pasársela igual de horrible que nosotros y estar conscientes de que las leyes no existen, y si existen son para perjudicarnos, y creo que no hay más. Ya me emocioné y me dio también el nervio porque empecé a sentir como se le quebraba la voz a Ale y empiezas a recordar todo esto. Y sí, Las Tres Muertes de Marisela es eso, es una película completamente necesaria que vas a sufrir, de principio a fin vas a sufrir y te vas a sentir impotente con ella. Vaya, te está contando una historia y desde el primer minuto tú dices, wow, Marisela, a dónde los alcances que puede llegar a tener el amor de una madre, eso es impresionante. Te muestra la ineptitud de los gobiernos y de quienes están dedicados en teoría a cuidarnos, porque como dice Ale, Marisela movió cielo, mar y tierra y dejó bien claro que no era un problema de recursos, que no era un problema de... O sea, buscar a su hija no era imposible, no era algo que implicara, wow, voy a tener que invertir no sé cuántos recursos, que lo que fuera necesario para encontrar a alguien, no importa, ¿no? Pero bueno, para eso pagan impuestos, se pagan impuestos. Simplemente fue las ganas de no querer hacer el trabajo, simplemente fueron las ganas de no querer actuar ante los hechos y ante todo lo que Marisela les puso enfrente. El caso, y donde ahorita platicando detrás de esto, decíamos que lo más impactante fue cuando en el juicio al asesino de su hija lo declaran inocente. Entonces ahí es donde se te cae todo y dices, no hay ley para nosotros, no hay seguridad, no hay nada. Y va a sonar muy trillado, pero definitivamente el Estado nos falló y no existe. Y eso te deja y te parte completamente, porque no sabes si el día de mañana puede ser tú, Marisela, puede ser tú, su hija, y no va a haber nada y no va a haber nadie más que tu familia y tus amigos y tus conocidos. Entonces, ¿para qué queremos leyes? ¿Para qué queremos policías? ¿Para qué queremos quienes nos gobiernen? Si al final de cuentas el trabajo, cuando lo vas a necesitar, lo vas a tener que hacer tú. O sea, está llena de impotencia, pero véanlo, porque todos tenemos que estar como en el mismo canal para entender por qué de repente hay marchas, para entender por qué de repente hay gente que se manifiesta, para entender por qué hay en el Zócalo gente afuera en campañas, pues porque ellos viven una realidad completamente diferente a la nuestra, viven una realidad de despojos, viven una realidad de inseguridad que tal vez a mí no me toque tanto, pero pues hay gente que sí, hay gente a la que sí le toca. Entonces creo que es completamente necesario. Sí lo van a sufrir, sí van a llorar, sí van a durar en depresión como 3, 4 días o una semana quizá, pero véanlo, por favor.
Es horrible. Y tienes toda la razón en lo que acabas de decir con el tema de las marchas y con el tema de la gente que se manifiesta. Es increíble que la gente que no vive estas realidades de violencia digan, híjole, pues es que es mucho relajo, ¿no? O estorba lo que están haciendo. Se ven horribles. Ay, no, O bueno, sea, eso es todavía peor. Ya no me ve, digas. o sea, pero sí, qué se poca siente empatía, horrible no o sea, tener, no saber dónde está tu hijo, tu hija, se siente horrible. exactamente. Y, varias cosas, y a mí me vale si se ve horrible el centro con gente de campaña, se siente horrible que despojen de tierra, se siente horrible que nadie cuide a tus hijas, a tus hijos, se siente horrible que no puedas salir a la calle y no estar volteando todo el tiempo para ver si alguien te está siguiendo, para ver si a las 10 ya, más tarde ya no puedes salir, sino, o sea, hay toque de queda y no nos han dicho, o sea... Tienes toda la razón del mundo, o sea, es la película que espero que empatice a todo el mundo con las circunstancias que a lo mejor no te han tocado directamente, muy afortunadamente, pero que el día que existe una marcha o una denuncia o lo que sea, nunca seas esa persona que dice, ay, es que qué mal, al contrario, deberíamos estar exigiendo que todo esto se resolviera, deberíamos de estar igual de enojados, y creo que Las tres muertes de Marisela Escobedo sirve precisamente para que esto no pase de largo y que no parezca que se exagera. Es una locura que esto sea una realidad y tiene que verla todo el mundo. Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que están diciendo. Quizá que hay poco que agregar al respecto. Pero a ver, una cosa que es importante para mí de la película y que sirve como contrapunto es uno de los dos hijos de Marisela, el que más sale. Ahora no recuerdo su nombre. Creo que su nombre es Juan Manuel. Es verdad, es Juan Manuel. Porque él es una persona que cuando llegamos a conocerlo ya es, no quiero decir superado, pero ya tiene asimilado todo el problema, todo lo que pasó. Entonces sí es un buen contrapunto para, de alguna manera, no sentirte tan golpeado por la película. O sea, por momentos él me parecía como, oye, deberías estar más enojado, deberías estar más indignado, deberías no tratar de explicar lo que pasó, ¿no? Pero no, es una persona, porque no es un personaje, es una persona que está ya como centrada, que se ve que le costó trabajo asimilar todo lo que pasó. Y creo que dentro de esto que están ustedes diciendo, que la película sirva como un vehículo para conocer y para empatizar otras realidades, su personaje es ese personaje, su persona es esa persona en el cual no tienes que decir, bueno, yo no voy a salir a protestar por algo que a lo mejor no me pasó, pero sí tengo la sensibilidad o sí tengo el momento, sí me puedo dar el momento para estar no en los zapatos, pero sí viendo, escuchando lo que sintió esta mujer, lo que le dolió, todas las injusticias que le hicieron, y asimilarlo a mi manera, todo eso que pasó. Entonces yo creo que él como persona y la forma en la que él narra las cosas, que por supuesto se ve que le duele, pero también siento que ya está en un momento posterior. Y entonces eso ayuda para que tú tengas un poquito de alejamiento, y ese alejamiento te sirva para estar al mismo tiempo reflexionando la película, ¿no? Porque más allá de la forma en la que está hecha y de su producción y de su narrativa, lo mejor que tiene la película es que deja de ser una película para convertirse en una conversación, para convertirse en una pregunta sobre qué es lo que tú estás sintiendo y cuál es la posición que vas a tener en la sociedad frente a un problema como ese, que desafortunadamente es muy común, pero es bien poco hablado. Uh-huh. Es bien poco hablado, ¿no? Tenemos en el día a día noticias bien poquitas sobre este tipo de desgracias que desafortunadamente pues sí le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que tiene esta película es que deja de ser una película para convertirse en una conversación. Ya, creo que la indignación se nota, creo que no tenemos más que agregar, que por favor no se la pierdan, porque yo sé que mucha gente cuando escucha el término documental automáticamente descarta películas, es muy común. Entonces no vean tanto esto como hay un documental que va a estar súper aburrido, por el contrario, tiene muchísimo que decir, es demasiado interesante y ya aprendamos que hay que defender nosotros porque las leyes no existen y nunca confíen en los policías. Esa es la moraleja de esta película. Nunca. Apoyo eso. Fuck the police. Porfa, gracias. No lo quería decir yo, pero gracias. Ahí iba para allá. Solo los vis. Es que es impresionante porque
bueno, en el Estado de México donde yo radico, solo los ves en quincenas. O sea, parados esperando a ver a quién van a detener. De ahí en fuera, todos los demás, nunca ves a nadie. Digo, no es quincena, no hay que salir. Pues al fin que ni cobramos. Sí, al fin que ni paga. Bueno, si no vamos pagas. llevamos las de ganar en ese aspecto, ¿no? Al fin que ni nos pagan por lo que hacemos. Ni seguro, ni nada. Prestaciones, no. Bueno, muy bien. Te toca introducir la siguiente película al Stardust. Echa mano de todos No me tus pagan lo apuntes, por suficiente, favor, fíjate. No me pagan lo suficiente. Voy a empezar a pedir, Ya hay exigir aquí el seguro denuncias social, laborales. Voy a iniciar mi sindicato No, bueno. y espero que esto no lo corten. Tú no la escuches, ¿eh? No la escuché. Porque tengo un trabajador nuevo y ya llenándolo de mala vibra. No, vamos a empezar un sindicato. ¡Au! Amé, amé esa presentación. Es el momento de hablar de mi favorita. Yo sí tengo una postura, es mi favorita y lo va a ser. Yo sé que tiene muy pocas posibilidades porque aquí Alberto me va a aterrizar, me va a decir, Claro. no tengas Ese ilusiones. es su trabajo de Alberto, recuerda. Pero vamos a hablar ahora de Los Lobos, el segundo largometraje de Samuel Kishi. Y Los Lobos es una historia sobre migración, maternidad, pero desde un ángulo completamente diferente. No como estás acostumbrado a ver historias de migración, por ejemplo, no sé, ya no estoy aquí, se me viene a la cabeza. No, bueno. él le da un ángulo diferente desde mi perspectiva. Y eso es lo que me encanta a mí de la historia, ¿no? Que se basa más bien en dos niños para contar algo que pues, también sucede muy a menudo y es más común en nuestro país, quizá por la cercanía con Estados Unidos, pero es muy común. Entonces, al haber utilizado y narrado esta linda historia a través de estos niños, me pareció maravilloso y fue lo que a mí me encantó. Pero, ¿qué opinas tú? Toca ya. Híjole, pues a mí también me fascinó. No tengo un solo pero con Los Lobos. Digo, no sé si después Alberto nos aterrice, pero yo debo decir que de principio a fin, Veremos. las actuaciones, la forma en la que está filmada, un poco meternos en la visión de estos niños, ¿no? Ujú. Que, como bien dices, no es una historia común porque estamos acostumbrados a que las narraciones en las que los migrantes están involucrados normalmente tienen que ver con su paso, su traslado, lo que tienen que hacer para trabajar, para sobrevivir, etcétera. En este caso, sí lo hay, pero es bien poquito. O sea, es dos niños en un cuartito de no sé cuántos pocos metros, sin más que hacer porque no tienen nada, porque tienen un par de cobijas y unos crayones y ya. Creo que pareciera que eso no tiene ningún contexto y que no va a dar para una película, pero da para mucho. O sea, cómo usan su imaginación, cómo la mamá tiene que buscar muchos trabajos y dejarlos ahí todo el día y en qué contexto, ¿no? Unos vecinos con los que no sabes si se puede confiar, Ujú. les pides a los niños que no se salgan, pero son niños, entonces tampoco puedes confiar en que eso no va a pasar. Y mientras, ¿qué pasa, no? Cómo se apoyan dos hermanitos tan chicos, que además está padrísimo porque son dos actores que en la vida real son hermanos. Y además eso enriquece mucho la película y eso y su ilusión que Alberto pudo Sí. haber terminado de ir a Disney. One ticket, please. One ticket, please. Entonces creo que eso está bien padre porque de verdad ves la ilusión de los niños. Me gusta mucho la animación de los dibujos Sí. de los lobos, me parece que le da mucha ternura y mucho corazón a la película. Y yo no sabía que la actriz que la hace de la mamá de los niños también había limpiado casas como experiencia en Estados Unidos para saber de cómo se vivía en ese aspecto y en ese trabajo, y que además se había entrevistado a mujeres migrantes. Entonces me parece que todo ese contexto enriquece mucho la película y le da mucho corazón. O sea, yo sé que todas las nominadas de las que estamos hablando hoy son muy interesantes y son muy importantes, pero siento que la de Los Lobos nos tiene muy ganados porque tiene muchísimo corazón. Y Está refresca, muy o sea, bonita. refresca. Sí. Creo que es de las 5, es la que refresca, es la cálida, es la que te muestra una historia real, pero no te hace sufrir, te deja el corazoncito. O sea, vean las 3 muertes de Marisela y luego vean Los Lobos para Ándale, que medio excelente ahí como- hagan un colchoncito. Y otro dato curioso de la actriz es que ella, por ejemplo, tampoco es mamá.
Entonces se tomó la labor y el compromiso de cuidar a los 2 niños durante 2 meses, o sea, de decirles a sus papás, ¿sabes qué? Préstame a tus hijos, los voy a cuidar, para saber cómo era esta convivencia y cómo era ser responsable de alguien más, ¿no? Porque puedes actuar, pero de repente si no conoces ese sentimiento de, híjole, le tengo que dar de comer, híjole, tengo que hacer esto. Entonces también me parece súper importante resaltar que trabajaron mucho en eso, trabajaron mucho en que sea real, y además está basada en las memorias de Samuel, porque su familia es migrante. Entonces él cuenta en entrevistas que igual su mamá, y sí, literal los dejaba a él y a su hermano, y les dejaba grabaciones como sucede en la película. Entonces eso me parece bien bonito, porque dices, bueno, ok, es una historia de verdad, le pasó a alguien, quizá no todo literal, el contexto, pero te deja... La vida es que es ustedes no están viendo la cara de Ale, pero Ale tiene una cara de emoción y de felicidad al hablar de ella, que les diría muchísimo con la cuestión de que de verdad es encantadora, es enriquecedora, no dramatiza, o sea, vaya, no se va por el tema de amargar la situación migrante, sino más bien cómo se valida la imaginación para sobrevivir a ello. Los niños no saben en qué contexto están, o sea, no saben la gravedad del asunto de una mamá que intenta sobrevivir y sin embargo les va bien, o sea, dentro de lo que cabe los niños están bien, y es bien valioso cómo se salvan ellos mismos, como hermanos, como niños. Sí. Y es poderosísima en ese aspecto, tiene demasiado corazón. Las manadas se cuidan, los lobos se cuidan. Exactamente. Ay, no, es que de verdad que recuerdo. Dice Ale que le dan todos los premios. Sí, para mí denle todos los premios. Samuel, de verdad, gracias por los lobos, porque es una historia bien bonita. Y ya no tienes que decir nada, Alberto, por favor, no la arruines. Dice Alberto que sí. Sí, ya. Sí, ya me di cuenta que no tengo que decir nada. No se preocupen, no voy a decir nada. Espérenme tantito. No, ya, ahí está. El micrófono te falló precisamente por eso. Exacto. Para que no tuvieras que decir nada malo de los lobos. Todo para los lobos. ¡Au! ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. Te esperamos. Bueno, vamos a terminar este episodio con Sin Señas Particulares, que creo que es la favorita de muchísimos. Ha sido la favorita desde que estrenó también en Morelia el año pasado. Siento que tiene una pelea fuerte con Las Tres Muertes de Marisela, porque van sobre quizá la misma temática, la inseguridad. Pero Sin Señas Particulares lo cuenta de una manera completamente diferente. La película es la ópera prima de Fernanda Valadez y es una pieza que aborda la temática de la violencia en el camino de las personas inmigrantes en el cruce hacia Estados Unidos. Ale, seguimos con tu comentario. Pues híjole, es la favorita sí, yo creo que, y la que más nominaciones tiene, de estas 5 que estamos platicando. 16. Entonces, que sí tiene mucho de bueno, no solo en la historia, que es una historia rudísima, diferente a la de Marisela, por ejemplo, porque en este caso estamos hablando de la desaparición forzada, ¿no? Si bien tiene que ver también con la violencia y nuevamente, spoiler alert, las autoridades sin hacer nada. Creo que esta vez está más contada con este tema de los sicarios, ¿no? De cómo a partir de muchos estados en los que ya la violencia de los sicarios es la que manda, la que absolutamente tiene todo el poder en estas zonas, cómo se hacen estas personas de más sicarios. Es rudísima porque viene contada otra vez a partir de una madre que pierde a su hijo, que tal cual no sabe su paradero. Y vamos con ella, ¿no? Vamos con ella en este tema de... No tiene recursos, no tiene, digamos, muchas cosas a la mano tan básicas como saber leer. Uh-huh. Y tiene que ir a enfrentarse a autoridades que no le dan información bien, que se la ocultan, que no les importa. ¿Y qué hace ella, no? Porque además es madre soltera, entonces ni siquiera tiene como un apoyo más que creo que la persona que sale al principio, que me dio la ayuda y párale de contar. O sea, después nos vamos con ella en una historia donde yo no veía de dónde esta mujer fuera a sacar recursos, y lo logra, y lo hace, y de alguna manera dice, yo tengo que empezar a preguntar, uh-huh. Incluso cuando le dicen ya no preguntes. Entonces es fuertísima en su contexto y es fuertísima respecto a la desaparición forzada. Yo ni siquiera me imaginaba
cuando se habla mucho de este tema de gente que desaparece en camiones, yo conocía las cosas por las noticias, sin embargo, nunca había profundizado tanto en qué pasaba ahí hasta esta película. Y todo esto que les estamos contando, que es un contexto horrible, de unas historias horribles, está muy bien filmado. Tiene una iluminación natural, tiene unos escenarios y planos largos que cómo se disfrutan. Digo, la fotografía que hace esta mujer que se llama Claudia Becerril, incluso por eso conseguí el nombre, porque me pareció que lo hace fantástico, que le da mucha sensibilidad a un tema súper ríspido. Y me encanta cómo está filmada. Me recuerdo mucho a La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin, porque tiene mucho de esto, como es una filmación muy artística. Bien pudo haberse valido de poner escenas muy crudas o de poner mucha sangre. Híjole, y cuando lo empieza a contar, sobre todo las partes más difíciles, lo hace con una sensibilidad maravillosa. Y esta metáfora de utilizar la figura de un demonio me enamoró muchísimo. Lo hace, es que es sensible, está muy bien filmada. Para ser una ópera prima, me parece que no tiene ningún solo pero ella como directora. El guión está muy bien hecho y por eso está tan nominada. Creo que no tiene un solo pero. Véanla, enójense con nosotros otra vez porque las autoridades no hacen nada, pero disfrutan mucho cómo está hecha, porque qué bien hecha está. Siento que crea un balance su aspecto con su historia, crean un balance, ¿no? Te está contando algo terrible, pero lo hace a través de una manera artísticamente hermosa, como tú lo describiste, y siento que eso crea un buen balance y hace que la película valga la pena y que no salgas todo triste, descorazonado y así de, ay, Dios mío, qué triste y cruel es la vida, maldito mundo. Y siento que eso es un gran valor de que tiene la película, y como dices, para hacer una ópera prima es increíble que se logre esto, la verdad. Sí. Pues yo no tengo ya adjetivos calificativos positivos para esta película, más que decir que yo creo que es lo más cercano que he visto una obra de arte en el cine mexicano, ¿no? Bien, muy bien descrito. Porque es una película que, ahorita que estaban hablando de Los Lobos y de Marisela y todo esto, creo que Sin Señas Particulares es una película que engloba lo mejor de tanto de Los Lobos como de Marisela. De Marisela toma la parte de la realidad y de la denuncia, y de Los Lobos toma la parte de la solidaridad y de la fortaleza. La solidaridad que te puedes encontrar en un instante en una persona que te lee un formato que tú no entiendes, hasta un momento en el que le dices a un joven, pues vente a vivir conmigo, sí, ¿no? Porque pues ya estamos solos. No está tu mamá y yo no encuentro a mi hijo. Entonces pues vente conmigo, ¿no? Una fortaleza, se necesita mucha fortaleza, mucha solidaridad y mucha resignación, como lo platicábamos ahorita fuera de micrófonos, para llegar a un momento en el que dices, bueno, yo ya no puedo hacer nada para cambiar al mundo, pues voy a hacer algo para defenderme a mí. Y si eso significa aliarme con un extraño, porque finalmente los dos protagonistas son unos extraños, pues me tengo que aliar con el extraño. Entonces el viaje que nos propone Sin Señas Particulares es un viaje muy al estilo de la Divina Comedia, de irnos llevando por diferentes infiernos, por diferentes círculos que pueden ser los círculos del gobierno, los círculos del crimen organizado, los círculos de los pueblos totalmente abandonados, solitarios, cuando ellos llegan a un lugar que se llama Ocampo, si mal no recuerdo. O sea, a mí lo que me llama la atención es el silencio que hay en ese lugar. O sea, solo se escuchan los pasos de estos dos protagonistas caminando ahí por las, ya ni siquiera calles, ¿no? Porque ya está, lo que podrían ser los caminos, ya están invadidos por la maleza, y todo lo que hay es silencio, silencio, silencio. Y luego este momento en el que ya tienen que cruzar una laguna para llegar a hablar con la última persona que vio a su hijo con vida, pues es totalmente la recreación de este mito griego de Creonte, ¿no? Que es el dios que te va a cruzar hacia el otro lado, hacia la muerte. Y lo que ella va a encontrarse a final de cuentas es solo la muerte en este camino de búsqueda. La muerte de otras personas, la muerte de quizá su hijo, para no spoileárselas, ¿no? Quizá su hijo, la muerte de esos desconocidos, la muerte de los que les brindan ayuda, de los que no les brindan ayuda. Entonces, pero platicándolo la otra vez con Ale Stardust, yo lo que le decía es que la película acepta diferentes lecturas. Tanto si la película es
un evento que te hace sentir tristeza, indignación, rabia, como si es un evento que no quiero decir disfrutas, pero no sé, como que entiendes. O sea, no es como Marisela que todo el tiempo te está golpeando, todo el tiempo te está golpeando. O sea, tampoco en escenas particulares no se disfruta, sí te golpea, pero te golpea de una manera, no sé, más suave, más sutil. Entonces en ese sentido quizá sientes que no estás siendo tan interpelado, pero eso no quiere decir que lo que estás viendo no es una tragedia completamente, ¿no? Y eso es a mí lo que me parece genial de Sin Señas Particulares, que como una obra de arte, una buena obra de arte, acepta diferentes interpretaciones y todas son valiosas. Creo que se ayuda mucho de su cinematografía, lo que te decía, o sea, las partes en las que este silencio, esta maleza que platicas, el traslado de la laguna esta, híjole, creo que visualmente es un disfrute, o sea, sí, dentro del sufrimiento que tienes, porque tú tampoco sabes qué pasó con su hijo, es algo que dices, híjole, qué bonito, qué sí, bonita esta parte, y es silencio, y es un lugar deshabitado prácticamente, y no deja de ser preciosa la manera en la que está filmada, y creo que otra cosa que también lo hace muy rico de ver, es la fuerza que tiene esta mujer. Claro. Sí. Porque esta mujer tiene poco diálogo, realmente ella habla poco, sí, y no necesita hablar. O sea, ves su trayecto, ves su fuerza de... Nunca la ves caerse, nunca la ves llorar o desesperarse. Ella lo único que ves es tengo que seguir con lo que tengo, que a lo mejor no es mucho, que a lo mejor me cuesta trabajo, que a lo mejor no sé con quién hablar, pero tengo que seguir. Y sigue sin mayor aspaviento y sola. Y esta fuerza de esta mujer que no tiene que decir mucho, cómo llena la pantalla. Sí. Siento que eso es un punto a favor también grande, que es lo que dice Alberto. Dentro de la tragedia que estamos viendo se disfruta. Sí, pues sus colores y su cinematografía y sus encuadres y todo es justo lo que te dan un poco el descanso, ¿no? Uh-huh. De que no es estarte golpeando con una tragedia todo el tiempo, sino el marco en el que te lo pone es un poco, bueno, sí, ahorita estoy en un pueblo que está totalmente abandonado, hay mucho silencio, estás un poquito a la expectativa, luego va a venir el golpe o no, según como uno espectador lo vea, pero sí logra ese balance, ¿no? Entre darte una experiencia cinematográfica y contarte una historia que te va a golpear. Bien. ¿No? Que se aprecia completamente, seas o no seas un conocedor. Exacto. O sea, entiendas o no entiendas el lenguaje, tú agradeces eso y sabes que se ve bonito, o sea, en palabras simples y sencillas, esa belleza, sí, la entiendes, aunque tú no sepas de encuadres, no sepas de tomas y nada por el estilo, eso se disfruta y es un gran valor porque no todas las películas bellas son apreciadas por todo el público y Sin Señas Particulares sí puede ser apreciada por todo tipo de público. Sí, pero eso es lo padre, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en decir que es una película bella, pero no sé ustedes, pero yo al menos me siento mal de decirlo de esa manera. Por supuesto, es que su contexto no es bello en absoluto, entonces como que si tú se la vendieras a alguien así te van a decir, oye, ¿qué onda? Ajá, pero que me mandaste a ver. Pero ya que la ves, sí pasa lo que dice Ale, visualmente es una cosa que se disfruta y no hay otra manera de decirlo. Exacto. Es padre verlo, sin embargo es un contexto demasiado rudo, entonces sí, se yuxtapone en esa situación. Creo que Fernanda hace muy bien en mostrar que se pueden contar las historias de nuestro país, las historias de nuestra sociedad, sin necesidad de hacerte sufrir, sí de indignarte, porque definitivamente te indigna. Absolutamente. Pero no de golpearte. Pero puedes contar nuestra realidad sin ser agresivo. Porque ya no hace falta, o sea, de por sí, nuestra realidad es triste, violenta, agresiva, y verla todavía reflejada con más violencia, entonces estás violentando al espectador. Fernanda nunca violenta a su público. Jamás. Entonces, es una delicadeza bárbara. Una historia fuerte, pero nunca violenta a su público, y creo que eso es muy difícil de lograr, y vale mucho la pena que vean Sin Señas Particulares. Por eso la quería yo enlazar mucho con La Paloma y el Lobo, que también es una realidad precaria y es una realidad de abandono, que no es bonita y sucede en muchos estados del país, pero pasa lo mismo. Ya que la ves dentro de todo lo malo de su contexto, qué bonita se ve. Entonces creo que ese es el problema. Y ambas son óperas primas, entonces son dos trabajos que a mí los enlazo mucho porque creo que son dignos de verse. O sea,
se puede ver toda esta parte fea, pero qué bien filmado está y que son dos visionarios absolutamente. Pero también hablando de como decíamos al inicio del episodio, del contexto de lo que debemos entender por cine mexicano, o sea, tanto La Paloma y el Lobo como Sin Señas Particulares, o sea, son esos ejemplos de lo que es hacer arte. O sea, a ver cuántas películas, cuántas series sobre narcotráfico, sobre violencia, sobre desaparecidos hay. Bueno, cada una tiene un objetivo diferente. Algunas es hacer dinero, algunas es entretenerte, algunas es vale, en eso estoy de acuerdo. Pero ¿de qué manera logras crear un producto, en este caso una película, que te diga algo más de lo que ya sabes, de lo que ya has visto en Netflix, en Univision, en donde sea, ¿no? Univision, gran ejemplo. No, en donde sea. Y estas dos películas lo hacen, o sea, tienen detrás una concepción artística, una idea que te quieren contar, y lo que te quieren contar es eso, es la idea. No que hay maldad en el mundo, no que hay narcotráfico, no que hay desaparecidos, porque eso ya lo sabemos. Pero ¿qué le vas a añadir tú para que se convierta en un producto artístico? Tú como cineasta. Exacto. Que eso eres, que no eres el que te va a contar la historia. El editor productor. Que además es el que nos contiene. ¿Pisa sueños? Sí. Sí, o sea, ¿qué vas a contar tú como cineasta, como realizador? Digo, la palabra realizador no es menor, porque venir a contarte que hay violencia, pues prendo las noticias y ya. Detrás de eso hay arte, como lo dijo Alberto, y es importante que eso se resalte. Y esas películas que abordan temas tan rudos de noticias que todos conocemos, qué bien lo hacen. Bueno, vamos a hacer rápidamente 3, 2, 1, ¿tu favorita? Los lobos. One ticket, ¿Favorita? please. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Fuck the police. Bueno, Sin Señas Particulares. Ya, al que resulte ganador le compran una cerveza a los otros dos. Ya Se me perdí. parece muy bien. Y obviamente va a ganar Alberto, sí. Sí. Alberto, te encargo mi quincena, por favor. Mi cheque. Sí, yo creo que la gran ganadora va a ser Sin Señas Particulares. Es la que más nominaciones tiene y creo que no tiene un solo pero esa película. Llévalas de ganar. Sí, Bueno. yo creo lo mismo. Pero en mi corazón todo es para los lobos. Muy bien, muchas gracias, Ale Vega. Muchas gracias a ustedes. Me encanta estar aquí. Ya nos veremos para celebrar todo este tema de los Arieles. Muchas gracias al Stardust. Gracias a ustedes, gracias Ale, gracias Alberto, gracias a quienes nos están escuchando, porque seguramente hay mucha gente escuchándonos, todos bien emocionados por los Arieles. Bueno, muchas gracias a Miguel, que nos apoyó en la parte audiovisual. Y a nombre de mi compañera y amiga Julia Muñoz, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, yo soy Alberto Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del especial de los Ariel, del Ariel 2021, y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Cineautopsias, podcast de cine.